¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo aquí Marcos Porrini, cofundador, codirector del proyecto Círculo Blake, junto con Alejandro Mellino, proyecto editorial, proyecto también de cofradía artístico-filosófica, así lo llamamos, inspirado en la obra, en la filosofía estética y mística de William Blake, del artista inglés William Blake. Nosotros como cofradía realizamos tertulias, realizamos distintos encuentros y propuestas, favoreciendo o intentando favorecer esta búsqueda, este cruce y esta provisión de espiritualidad, de apertura espiritual, de conciencia, de pensamiento, de búsqueda, de deseo, de libertad y de creatividad a los artistas, a personas con alma de artista y buscadores diversos, en la medida en que las posibilidades y las coincidencias lo permiten. Nuestro tema de hoy es entre el demonio y el ángel. En este ciclo de charlas del arte del andar visionario, decidimos pensar esta dualidad entre el demonio y el ángel en continuación de lo que tratábamos en la emisión pasada con la razón y la energía. Y aquí también son figuras que William Blake trabaja en su libro El matrimonio del cielo y el infierno, y por las cuales piensa elementos que hacen a la cultura humana, a sus búsquedas, a sus necesidades y a su manera de entender también lo religioso y el camino espiritual. Vamos a tener hoy la intervención tipo tertulia de el pensamiento, la opinión de tres amigos, de Mauricio Arturo, primero Diana García, luego Mauricio Arturo Fuentes, luego Mauro Pedretti. Yo me reuní con ellos porque forman un trío poético performático llamado Místicos Indomables, ligado con Círculo Blake, y que se presentaron por primera vez el pasado viernes 13 de febrero en el evento Iluminar la Herida que hizo Círculo Blake junto con Videobardo, el Festival de Videopoesía Videobardo. En esta presentación ellos hicieron gala no solo de sus capacidades teatrales, sino de una poética muy contundente, muy intensa, que aborda lo espiritual desde maneras bastante heterodoxas y osadas. Entonces me pareció oportuno mínimamente preguntarles su opinión sobre este tema de lo demoníaco, lo angélico, para sumar a nuestro diálogo. También menciono que en los comentarios del video anterior, Víctor Manso, comentaba que él no podía aceptar ver de manera tan polarizada lo bueno, lo malo, y en esto la razón, la energía, podríamos decir el demonio y el ángel, sino que había un amplio campo intermedio, al que le interesaba eso. Y aquí se trata también de pensar en qué medida nos puede repeler lo demoníaco, en qué medida nos puede repeler lo angélico, en qué medida nos puede generar deseo lo demoníaco, deseo lo angélico, en qué medida podemos buscar una especie de equilibrio o aunque sea una comprensión, por un lado, de qué pensamos cuando pensamos esto y aquello. Y qué estamos buscando cuando buscamos incluso conectarnos con imágenes que nos remiten a esto o aquello. Por ejemplo, yo lo hago con muchos amigos que suelen tener en su vestimenta, en su casa, objetos que uno podría asociar con lo infernal, lo abismal, lo demoníaco, y son criaturas monstruosas o calaveras o serpientes o lo que fuese, y otros que gustan de elementos que podríamos asociar con lo más celestial y angélico, como puede ser angelitos propiamente, o figuras como más luminosas, armónicas, tener figuras de la religión, claramente, un Cristo, una Virgen, y se sienten protegidos, se sienten elevados en su
llámese frecuencia, en su vibración, en su sentido de la vida, por estas figuras. Y uno podría decir también que anima a otros a buscar figuras monstruosas para su habitación, para sus prendas, no les da miedo. ¿Por qué? Que gustan de encontrarse con esos seres, prefieren encontrarse en un callejón con un monstruo de esos antes que con un angelito. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Y qué habla Blake también? De por qué señala que hay algo que muchas veces está asociado con lo demoníaco, con lo que merece recaudo y rechazo, pero que si uno lo analiza es profundamente necesario para el progreso de la existencia humana, como dice, without contraries is no progression, dice Blake. Sin contrarios no hay progreso, no hay progresión, no hay movimiento expansivo. Y en esto vamos a escuchar ahora a nuestros amigos para luego analizar qué podemos extraer, tanto de lo uno como de lo otro, y de invitar luego en los comentarios a que sigan cada uno diciendo qué puede extraer, destilar de lo que cada uno imagina y proyecta con lo demoníaco o con lo angélico. Vamos a escuchar a estos amigos de Místicos Indomables, Dayana, Mauricio y Mauro. Dayana García, Mauricio Fuentes y Mauro Pedretti. Y para mí son dos fuerzas dialécticas, ¿no? Una la tesis y la antítesis, en palabras de Hegel, ¿no? Una se afirma y la otra niega lo otro, ¿no? Son dos fuerzas que están en constante armonía, están danzando. Para mí me gustaría pensar que están danzando. Son un grupo de bailarines que danzan mutuamente. A mí lo demoníaco me erotiza mucho. Había leído un poema de Baudelaire una vez llamado en el libro de las flores del mal, Las letanías de Satán, y sentí cosas muy fuertes en ese poema. La simbología demoníaca me ocurren cosas en el cuerpo. Pero tampoco puedo negar que lo angélico tiene que estar presente ahí. Y creo que más bien es en mi educación infantil. En mi educación, cuando fui pequeña, tuve una educación muy cristiana y fui muy creyente, devota. Y bueno, nada, eso. No puedo decir nada más que eso. Más que demoníaco o angélico, para mí la contradicción está entre lo sagrado y lo profano. Creo que eso se hace carne en mí, en mi vida como ser humano, como persona, como yo, Mauricio, pero también aparece en este montaje de manera voluntaria o involuntaria ese aspecto de la condición humana y de la condición del ser, digamos. Esa lucha entre lo sagrado y lo profano no como algo malo, pero que tiene sus fuerzas oscuras también, o que tiene sus fuerzas oscuras, que a veces te pueden alejar demasiado de lo sagrado, y ahí empieza la lucha por la trascendencia y por la sobrevivencia del espíritu y del alma. Me parece que son figuras impuestas en una matriz cultural que a la vez se vuelven como parte de un enraizamiento espiritual, pero mi vinculación ante esos polos es de esa manera, como un eco de una lid muy antigua que reverbera en las decisiones que tomo todos los días. Si bien no ascribo al 100% ese esquema de valores, esas figuras me interpelan como me podrían interpelar figuras de otras culturas o dioses imaginarios también. O sea, estoy en esa diatriba constante, ¿no? A veces hay una necesidad de ejercer la maldad o el poder, que uno la refrena y se siente como que tiene una conciencia espiritual también. Es un tema bastante complejo.
Tenemos entonces, por un lado, la experiencia que transmite Diana de que esas figuras de lo demoníaco, incluso esa poética como la de llamados poetas malditos o Baudelaire acá refiriéndose a Satán y a este que es considerado a veces como un héroe de la rebeldía, de la resistencia contra lo que podría entenderse como una dictadura del destino, de la fijeza de lo divino, que dice esto es así y yo soy la autoridad y chao, y esa fuerza que quiere encontrar un camino propio y desafía todo. Y a veces, bueno, es la idea del diablo romántico, ese rebelde, que también Blake analiza a propósito del diablo del paraíso perdido de John Milton, esta obra muy clásica de la literatura inglesa. Luego vemos que hay una seducción, hay una erotización muy importante, hay algo que despierta energías del deseo que parecen avalar más las energías de lo que nos gusta. Por eso muchos se hacen la idea de que en el infierno se la pasa bien, porque el infierno parece ser el sitio que acoge a los que, justo hubo la palabra cogen, que en Argentina al menos tiene que ver también coger con la sexualidad. Acoge a los que cogen, podríamos decir. Acoge a los que se abren a sus pasiones, a sus deseos, que viven, gustan de las fiestas, gustan de experimentar, de explorar. Bueno, y por eso se supone que entre demonios en el infierno hay mayor permisividad y comprensión de estas dimensiones de lo humano, y luego el cielo parece ser algo más del rigor, de la severidad, de lo cuidado, de lo prudente. No, mirá, fíjate, pensalo, planificá, y seguridades, etc. Pero acá también Mauricio hace esta distinción de lo sagrado y lo profano, y que lo profano puede estar asociado con cierta oscuridad. Lo profano a veces, y en este caso, se puede aludir a todas esas dimensiones del quehacer humano y de las relaciones que no parecen estar abocadas a lo eterno, lo llamado trascendente, lo espiritual, esa expansión sutil o esa apertura a lo misterioso. Parecen ser cosas vinculadas con el aquí y el ahora, como se dice, o lo más corporal, los menesteres diarios, o la diversión, o el pasarla bien, el entretenimiento, etc. Y tanto Mauricio como Mauro descubren que hay una atracción hacia ciertas cosas del mal, dicen, del oscuro, que es refrenada por algo, un sensor interno, y uno dice, no le voy a dar cabida a esto. Y ahí descubren en sí mismos como una llamada de lo angélico, que les dijera, hasta acá, ojo, más allá de esta línea no, cuidado con esto. Como si observaran a la manera de las típicas experiencias de los dibujitos, las películas del diablito, el angelito, que hay una fuerza que impulsa a explorar, a experimentar, a vivir la vida, sentir, experimentar, explorar, crear, aventurate. Parece ser ese el diablito de casi todos, que te dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay reglas, no hay esto. Y es el que abre, el que va rompiendo, el que se aventura. Pero a su vez parece como que tal vez es una trampa, tal vez te quiere engañar, tal vez es un anzuelo que usa para luego destruirte y aprovecharse de vos. Y luego el ángel parece ser alguien, no, cuidado, fíjate, te parece una madre así temerosa, que te quiere, pero a su vez como que estuviera demasiado lleno de recaudos y que no te deja vivir, no te deja sentir, no te deja explorar, te pone demasiadas prerrogativas, demasiadas reglas. Y estamos como en esa tensión. Así como nuestra relación con los padres a veces. No queremos dejarlos, pero nos molestan un poco, porque a veces no nos permiten vivir todo lo que quisiéramos vivir, pero los necesitamos, pero los buscamos. Pero el anclaje de su amor, de su afecto también es importante para el alma. En fin, el desafío que va planteando Blake ahí para el buscador espiritual también es cómo
En este caso parece hablar el libro a quienes tienen preferencia por lo angélico, por el orden, por la ley, por el dogma, por lo religioso, por cierta visión de la santidad, y se cuidan mucho de lo profano, podríamos decir, de las formas del mundo y de las desviaciones y de todo lo que en la era moderna parece querer corromper, y los cambios y las modas y esto y aquello. Y hacen como su nicho, su cápsula protectora. Y advierte, ojo, ojo, porque están en esto también desatendiendo una gran energía, una gran potencia creadora, una gran potencia que abre, que expande, que es lo otro, la voz de lo otro, la voz de eso aparentemente herético, la voz de eso aparentemente no espiritual, la voz de eso que aparentemente solo se ocupa de la diversión o del placer, la voz de eso que parece venir de la locura o del sueño, que se corre de todo lo claro, lo estandarizado, esa no sensatez, también a veces es un impulso de lo más sagrado, de lo más divino, y que confundimos con lo demoníaco, confundimos con el mal, confundimos con la destrucción, a causa de nuestra mirada estrecha, de nuestra mirada angosta. Este es el desafío y queremos comentarios, preguntas. ¿En qué medida dan sentido? Pulsiones verdaderas, impulsos de creatividad y de bondad que a ustedes mismos en un principio o a los demás daban la impresión de ser demoníacos, de ser maldad, de ser irresponsabilidad, destrucción, de ser caos. Pero luego descubrieron ustedes y descubrieron los otros que había una dimensión más angélica que lo angélico, quizás, más cielo que el cielo, o sea, por encima de los esquemas mentales. En este sentido, es como dice un místico llamado Angelus Silesius, descubrir a Dios más allá de Dios. En este caso es descubrir al ángel más allá del ángel, al que es verdadero fuego, verdadera energía, aunque también es inteligencia, conciencia, bondad y compasión. Y todo eso en uno, y en ese entre de los valores que nos da la cultura del negro y blanco, de la cultura, encontramos el verdadero punto en el que somos y andamos. ¿Qué pueden pensar sobre esto? ¿Qué pueden decir sobre esto? Y cómo en la experiencia de cada uno se ha dado un aprendizaje, tanto de lo que a veces consideramos demoníaco o de lo que consideramos angélico. Les mando un cariño grande, nos vemos en la próxima, en la cual nos seguiremos aventurando e hilando más fino en cómo entender este cielo más allá del cielo y cómo volverlo parte de la labor creativa. Adiós.